Después de varios años, volvemos a dejar nuestro estudio en Berlín hoy para hablar de un tema muy interesante que a mí particularmente me cautiva. Queremos saber cómo vamos a acceder a la información en el futuro. Queremos saber cómo vamos a usar estos ecosistemas digitales para consumir noticias, pero también para aprender cosas nuevas, para educarnos. Cómo vamos a hacer frente a las noticias falsas, cómo saber si una foto o un video son reales o son producto de la inteligencia artificial. Por eso vinimos a Bonn, al Global Media Forum, para hablar con gente que en salas de redacción, en centros de investigación, todos los días está enfrentando esta y otras preguntas. Así que acompáñenos. Yo soy Juan Sebastián Gómez, hoy desde Bonn, y esto es Enlaces. Bienvenidos. El Global Media Forum. Aquí, invitados por Deutsche Welle, se reúnen desde 2008 profesionales de los medios, políticos, representantes de la sociedad civil, del mundo de la cultura, de la economía, de la educación o de la ciencia. Acuden de distintos países para intercambiar opiniones y experiencias y discutir sobre aspectos relevantes en el campo de la comunicación. En esta edición, los retos de hacer periodismo en la era digital y el impacto de la inteligencia artificial en la creación de contenidos ocupan un lugar central. También en América Latina, el periodista salvadoreño Oscar Martínez, redactor jefe de la plataforma digital El Faro, recibió el premio a la libertad de expresión por su labor investigativa de alto riesgo. Enlaces quería que ustedes no se perdieran este evento. Esta es la sala plenaria del Global Media Forum. En unos minutos se van a reunir aquí expertos para hablar de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, ChatGPT y compañía, porque están transformando la forma en que se produce información y la forma en que consumimos esa cantidad de mensajes en redes sociales, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los retos? ¿Y qué problemas se ven en el panorama? La inteligencia artificial generativa plantea oportunidades, pero también entraña riesgos. Cómo identificar ambos y gestionarlos de la mejor forma posible fue uno de los principales temas que expertos en medios de comunicación y productores de contenido de todo el mundo debatieron en el Global Media Forum. Los próximos 10 años girarán en torno a la inteligencia artificial y cómo afecta a la cantidad de contenidos que se producen y en cómo se generan y los recibimos. Las fotos falsas generadas por inteligencia artificial provocan desinformación y pueden parecer increíblemente convincentes, como esta del Papa que se hizo viral. ¿A qué retos se enfrentan los creadores de contenidos y los usuarios? El gran peligro es que veremos propagarse las noticias falsas como una especie de catalizador, algo especialmente peligroso en países en los que los medios de noticias estándar o clásicos no están presentes. Y hay más problemas. En función de los datos con los que se haya entrenado la inteligencia artificial, puede reproducir el sexismo o el racismo. Hemos aplicado un sesgo y eso significa que la fiabilidad de las imágenes queda totalmente en entredicho porque se pueden falsificar. También los textos. La inteligencia artificial generativa utiliza el aprendizaje automático para analizar enormes cantidades de datos. Observa estructuras y patrones y reagrupa los datos para crear algo nuevo. Chatbots como ChatGPT pueden escribir textos convincentes en diferentes estilos, al menos en inglés, pero los datos pueden estar equivocados. Programas como Midjourney pueden producir ilustraciones e imágenes que parecen increíblemente reales. La inteligencia artificial general puede generar videos e incluso clonar voces y producir música. Muchos expertos vaticinan que la IAG dejará sin trabajo a muchos productores de contenidos, pero estas herramientas también pueden ofrecer numerosas oportunidades. Los periodistas realizan muchas tareas que no son realmente periodismo, que interfieren en su labor periodística y consumen mucho tiempo. Si esas tareas se pueden automatizar, es algo bueno. La IAG plantea complejos dilemas éticos y jurídicos. ¿A quién pertenece una imagen generada por inteligencia artificial? ¿Quién es responsable si una inteligencia artificial comete un error? ¿Y cómo luchar contra la desinformación?
La inteligencia artificial también sirve para defenderse de las noticias falsas, para identificar mejor a los que intentan manipular información, videos o audios. En esta batalla, la inteligencia artificial va a estar presente en ambos lados. La inteligencia artificial generativa está en constante evolución. Los productores de contenidos de todo el mundo tendrán que afrontar el reto. El robot humanoide llamado Ameca fue desarrollado por la empresa británica Engineered Arts. Funciona con la misma tecnología de inteligencia artificial de plataformas como ChatGPT. Se les puede hacer preguntas y responden de forma similar a las personas, como si estuviéramos teniendo una conversación normal. Estos robots detectan los sonidos, reconocen varios idiomas y pueden hacer expresiones con la cara. Pero, ¿qué pasa si uno les pregunta sobre los riesgos potenciales que ellos mismos representan para nosotros? Hola, soy yo, un humano sintético. Ameca, imagina el peor escenario posible con la inteligencia artificial. Sería un mundo distópico en el que los robots se hayan vuelto tan poderosos que pueden controlar o manipular a los humanos sin que lo sepan. Esto podría llevar a una sociedad opresiva en la que ya no se respeten los derechos de las personas. La inteligencia artificial es capaz de generar y difundir contenidos de manera masiva y rápida. La manipulación de la información se ha vuelto más sofisticada que nunca. Las redes sociales y los algoritmos de inteligencia artificial se utilizan para crear y amplificar contenido engañoso que cada vez es más difícil de distinguir del auténtico. La veracidad de la información y la manipulación de la opinión pública van a ser un tema recurrente. ¿Es posible que la pesadilla de Ameca se haga realidad? Si eres un manipulador hábil, y estas cosas serán manipuladores extremadamente hábiles, porque aprendieron de todas las manipulaciones hechas por nosotros, nos manipularán mucho mejor que un ser humano. Serán capaces de manipularnos para que hagamos lo que ellos quieran. Será como manipular a un niño de 2 años. Es una de las áreas que más me preocupan, la capacidad de estos modelos para manipular, persuadir, proporcionar una especie de diálogo personalizado, la desinformación interactiva. Ese es el peligro. La inteligencia artificial se alimenta de la información que le das. Y la mitad de lo que tenemos en Internet es basura. Probablemente más de la mitad. Y si alimentas la inteligencia artificial con eso, eso es lo que obtienes. La inteligencia artificial puede analizar el comportamiento de los usuarios en línea, sus intereses y preferencias, y luego utilizar esa información para presentarles contenido sesgado. La manipulación podría ser útil e incluir grandes dosis de verdad junto al contenido falso para darle un aspecto más auténtico. Esto puede influir en la percepción de la realidad de las personas y generar divisiones en la sociedad. De modo que será crucial ser críticos con la información que consumimos, verificar la fuente, buscar diferentes perspectivas y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Aunque los mecanismos de verificación, las regulaciones y políticas deberían garantizar la transparencia en los algoritmos, la experiencia demuestra que esto no siempre ocurre así. Para cuando los gobiernos reaccionen y promulguen leyes, quizás sea demasiado tarde. ¿Qué opina Ameca de esto? Hay que ser conscientes de los riesgos asociados a la inteligencia artificial y la robótica, pero es importante recordar que estas tecnologías pueden tener un impacto positivo en nuestras vidas si se utilizan de forma responsable. La próxima revolución transformará el mundo, igual que las computadoras personales o Internet o la energía nuclear. Terminator, todas esas películas nos han generado un gran miedo a la inteligencia artificial, pero creo que tenemos que recorrer un largo camino antes de llegar allí. Por ahora, solo hay un montón de incógnitas. Es como las armas nucleares, porque tienen la capacidad de acabar con todo el mundo, y por eso la gente podría cooperar para evitarlo. En cuanto a la amenaza existencial de la inteligencia artificial, creo que Estados Unidos, China, Europa y Japón podrían cooperar para evitarla. La cuestión es cómo hacerlo. Creo que detener su desarrollo no es factible.
La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar nuestras vidas, impulsando avances en campos como la medicina, la ciencia y la educación. Al mismo tiempo, representa una amenaza que debe ser tenida en cuenta, pero la ansiedad actual en torno a la inteligencia artificial podría tener un aspecto positivo si conduce a más puestos de trabajo para intentar hacer más seguros estos modelos. El futuro del acceso a la información es también el futuro del desarrollo de la tecnología misma. No es solo que ahora tenemos miles de fuentes de información al instante, sino se trata también de la forma como vamos a interactuar con esta información. Estamos hablando de realidad virtual o realidad aumentada, por ejemplo. Les traigo un ejemplo muy interesante. En un colegio en Reino Unido, los estudiantes usan gafas de realidad virtual para saber sobre su artista favorito visitando directamente el atelier en el que pintó sus obras más grandes. Y en Francia, este mismo artista dio origen a un espectáculo de realidad inmersiva. Vean. Es como si Vincent van Gogh viajara en el tiempo para decirnos algo y hacernos sentir la brisa suave de la noche estrellada, una de sus obras más famosas. Sus pinceladas expresivas y colores vibrantes provocan emociones y siguen cautivando los corazones de nuevos públicos, ahora gracias al desarrollo de tecnologías digitales que han traído nuevas posibilidades para conocer y disfrutar el arte. En esta exposición inmersiva del Atelier de Lumière en París, 140 proyectores de video presentan imágenes animadas en 3D en cada rincón de esta antigua fábrica siderúrgica. Un diseño sonoro especial completa la experiencia inmersiva que ya le da la vuelta al mundo. Para realizar este proyecto hemos desarrollado una nueva tecnología que denominamos experiencia inmersiva de arte y música. La idea es conectar las pinturas con música y así crear un tipo de realidad virtual para que los visitantes vivan las obras de Van Gogh de manera única. Con la proliferación de tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada se ha transformado la experiencia estética, también la forma en que se aprende. En esta escuela de Berkshire, en Reino Unido, utilizan equipos de realidad virtual para adentrarse en el metaverso y tomar diversas clases interactivas. En su clase de arte también estudian a Van Gogh, entre otros maestros de la pintura europea. Usamos la realidad virtual en casi todas las materias como parte de nuestro programa piloto de enseñanza digital. Algunas de las cosas más increíbles que podemos hacer son experimentos imposibles o demasiado peligrosos de realizar en un aula, como viajar al espacio o a la luna. También se emplean asignaturas como geografía para realizar salidas de campo en todo el planeta o en historia para viajar al pasado, vivir acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y comprender cómo eran esos entornos. Gracias a plataformas en línea, exposiciones virtuales con imágenes de alta resolución, se democratiza el acceso. Obras de arte que antes estaban confinadas a galerías y museos, hoy están disponibles para cualquiera que tenga una conexión a Internet. ¿Y qué tal poder conocer al artista directamente? ¿Poder conversar con él? Con la inteligencia artificial generativa ahora parece posible. Hola, qué gusto conocerte. Hola, soy Vincent. La inteligencia artificial que permite a la gente conversar con Van Gogh se destacó en una feria de tecnología Vivatech de París. Jumbo Mana, la empresa detrás de la inteligencia artificial del artista Vincent van Gogh, dijo que sus clientes objetivo actuales son museos y parques temáticos. También planean ampliar sus cifras a personajes de ficción. Tenemos una base de datos muy especial. Recopilamos la información a través de un investigador científico que también investigó sobre Van Gogh. Analizamos miles de cartas para tener una base de datos, para tener nuestra propia inteligencia artificial generativa y así poder dar vida a Van Gogh. Nuevas tecnologías que hacen más accesible el arte y abren nuevos caminos para la educación y el conocimiento. La
La inteligencia artificial es la última gran revolución en términos de intercambio de información, pero la comunicación mediante imágenes y textos comenzó hace mucho tiempo. Las pinturas más antiguas de la cueva de Maltravieso en España parece que tienen más de 65.000 años, por lo que serían obra de nuestros parientes cercanos, los neandertales, que ya se contaban historias y compartían datos. Ahora parece que de nuevo estamos en un momento muy especial de nuestra historia. Las formas en las que accedemos y producimos información están cambiando muy rápido, tanto que a veces es difícil entender todo lo que pasa. En estos casos, a veces lo mejor es echar la vista atrás y comenzar por el principio. En el siglo XV, Gutenberg inventó la imprenta moderna, lo que abarató enormemente el coste de publicar. El libro dejó de ser un artículo de lujo y empezaron a hacerse grandes tiradas. Un público mucho más amplio accedió al conocimiento. En el siglo XVII surgieron los periódicos, portadores de noticias, opiniones e información para las masas. Las sociedades tenían ahora una opinión pública, una narrativa colectiva con autonomía para pedir cambios. El siglo XIX fue testigo de la revolución industrial que, con la urbanización y el crecimiento de las tasas de alfabetización, inauguró la época dorada de la comunicación de masas. En el siglo XX apareció la radio y más tarde la televisión. Noticias y entretenimiento llegaron a los hogares de todo el mundo. La radio y la tele moldearon la opinión pública y se convirtieron en una herramienta de propaganda en tiempos de guerra. Hoy, la revolución digital ha transformado el acceso a la información. Internet ha democratizado el conocimiento y ha permitido a los individuos compartir sus puntos de vista y convertirse en creadores de contenidos. Las redes sociales han reconfigurado el panorama informativo, permitiendo que las noticias viajen a la velocidad del rayo. La información se multiplica a la vez que los algoritmos adaptan los contenidos a nuestros intereses y preferencias. Otra de las tendencias sobre lo que será la forma como producimos y accedemos a la información en el futuro tiene que ver con el User Generated Content, contenido generado por nosotros, los usuarios. Hablé con Janine Warner. Ella hace más de 2 décadas fundó una organización, Sembra Media, que se encarga de empoderar a medios locales para que tengan acceso a todas las herramientas digitales y puedan producir su propia información. Esto fue lo que nos dijo sobre el futuro de los consumidores productores de información, los prosumidores. Recién llegaste, este es tu primer día en el Global Media Forum, pero bueno, muchas gracias por sacar tiempo, por estar aquí con nosotros en Enlaces. Primero quería preguntarte que nos describieras rápidamente qué es Sembra Media. ¿Qué es Sembra Media? Bueno, el nombre viene de la idea de que sembramos medios. Y nuestro enfoque es periodistas como el ganador de su premio hoy en El Faro, que han lanzado sus propios medios. Y en Sembra Media tratamos de enseñarles todo lo que no aprendieron en la escuela de periodismo. Desde cómo ganar dinero, liderazgo, contabilidad que todos evitan. Estos temas para ayudarles a hacer organizaciones más fuertes, más exitosos, para que puedan hacer más periodismo con más independencia. Estábamos hablando recién de unas tendencias que quizás van a marcar el futuro sobre todo de quienes accedemos a la información en red, en línea. Por ejemplo, la segmentación de audiencias, la personalización de noticias, este tailor-made content. ¿Cómo valoras esto desde Sembra Media? Mira, si usamos todo esto de AI, ChatGPT, etcétera, para producir más contenido sin contemplarlo bien, no lo estamos usando bien. Pero si empezamos a contemplar cómo nos puede asistir, cómo nos puede entender mejor lo que está pasando, filtrar información más rápido y quizá personalizarlo un poco más. Pero ojo, al personalizar información demasiado, limitamos nuestra audiencia a lo que más siempre he disfrutado de diarios y programas de noticia, lo inesperado. Si solo recibo lo que el programa sabe que estoy buscando, nunca voy a saber de lo inesperado. ¿Quién me va a enseñar de nueva tecnología si no está ya en mi lista de temas? Entonces, creo que los periodistas tenemos un lugar siempre,
de contemplar más allá de lo que tú estás buscando para ampliar un poco y darte más ideas de lo que buscas. Y quizá ChatGPT va a ser demasiado enfocado en tratar de presumir lo que necesitas y necesitamos los seres humanos para balancearlo. Para mí, todo de Artificial Intelligence o inteligencia artificial es otro nivel de tecnología que debemos, los que queremos hacer cosas buenas, usar por lo bueno, o solo los malos van a usarlo. Es lo mismo que dije del Internet desde el principio. Esta tecnología no va a transformar el mundo, va a exagerar todo, va a hacer muchas cosas posibles que no fueran posibles antes. Pero somos los seres humanos que tienen que usarlo por bueno o dejarlo solo a los malos. Entonces creo que todos los periodistas necesitamos estudiarlo, entenderlo y contemplar cómo usarlo para mejorar nuestro trabajo y no estar con tanto miedo que no lo usamos nada y lo dejamos a otros. Uno de los riesgos más importantes en este nuevo ecosistema de la información, según lo que consultamos aquí con los expertos, son las amenazas a la libertad de expresión. Naciones Unidas tomó cartas en el asunto. Necesitamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que la evolución futura de la inteligencia artificial no caiga en una lógica que suprime la participación humana y cree un monstruo que nadie sea capaz de controlar. El Pacto Digital Mundial, la nueva Agenda para la Paz y el Acuerdo sobre la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial que proponemos ofrecerán soluciones multilaterales basadas en los derechos humanos. Pero la llegada de la inteligencia artificial generativa no debe hacernos perder de vista el daño que la tecnología digital le está causando ya a nuestro mundo. Guillermo Canela es un experto de la UNESCO y él nos cuenta cuáles son esos 3 elementos de la libertad de expresión, del derecho a expresarnos, que tienen que estar siempre presentes en todas las democracias. Señor Canela, cuéntenos cómo fue su experiencia aquí en el Global Media Forum, en el evento en el que usted estuvo, muy interesante, un poco el resumen de lo que nos pudo compartir en esta jornada. Bueno, la primera cosa es que siempre para temas tan complejos y sensibles como es la cuestión de la libertad de expresión, del desarrollo de los medios, de la protección de periodistas, esta oportunidad de poder ver a la gente cara a cara, tener no solo los paneles, las plenarias, pero también las reuniones de pasillo, de los cafés, de los almuerzos, esto siempre es muy importante. O sea, particularmente para mi caso, que tengo una función global de protección y promoción de la libertad de expresión, entender cuáles son los desafíos, las problemáticas, las quejas de todos estos y estas periodistas que están acá, pero también de los líderes de ONGs, de los académicos, de las académicas, es muy importante. O unos tips, un resumen de qué tendríamos que mejorar ya como sociedad para, o qué tendría que pasar, por dónde iría la solución para reducir este ataque a la libertad de expresión. La primera cosa es que hay que ver la sociedad, todos y todas nosotros, tienen que entender que la libertad de expresión es un derecho fundamental para garantizar otros derechos. Uno puede estar interesado en garantizar el derecho a la educación, a la salud, pero si yo no tengo la libertad de expresión en primer lugar, es muy difícil que yo me manifieste para pedir otros derechos. Entonces, la libertad de expresión no es un derecho solo de ustedes periodistas, es un derecho de todos, es un derecho colectivo. Si nosotros no hacemos hincapié como sociedad de que el conjunto de las instituciones tiene que proteger y ampliar la libertad de expresión, los gobiernos, las empresas de tecnología, quien sea, vamos a tener problemas graves. La segunda cosa es que el ecosistema digital necesita reglas del juego para funcionar bien. Y estas reglas del juego no tienen nada que ver con reducir la libertad de expresión. Lo que están en estas líneas directrices de la UNESCO son cuestiones fundamentales, como por ejemplo demandar a estas empresas de tecnología que sean más transparentes. O sea, ¿quién está atacando? ¿Cuáles son los ataques que usan discurso del odio? ¿En qué lenguas? ¿Qué están haciendo ellas para disminuir este volumen de ataques? Tenemos que cuidar de la línea de transmisión, o sea, las plataformas tienen que ser más transparentes, tienen que hacer análisis de riesgo. Tenemos que cuidar de la producción de contenido para estos espacios. ¿Y qué significa eso? Seguir apoyando a ustedes periodistas para que puedan ejercer el periodismo de manera segura, pero también con recursos y no sé qué. Pero eso también vale para los artistas, también vale para los científicos, o sea, los productores de contenido.
Pero hay una otra parte que es importante, que es empoderar a la demanda por información de calidad. Y acá es educación. Necesitamos invertir en la formación de ciudadanos y ciudadanas más críticos para interactuar con este admirable mundo nuevo, como diría Huxley. O sea, ¿qué significa entender lo que es desinformación, lo que no es desinformación? Sobre todo en un mundo que va a quedar mucho más complejo con el desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas reflexiones muy interesantes nos deja este recorrido por el Global Media Forum aquí en Bonn. Yo me llevo varias. Muy importante la ética, mantener la ética periodística, la integridad de las prácticas periodísticas. Eso para los que producen información. Para los que la consumimos, bueno, educarnos mejor, aprender a diferenciar lo que es falso de lo verdadero, que no es tan fácil como hemos visto. Eso es todo por hoy en Enlaces. En YouTube tenemos nuestra lista de reproducción, tecnología y mundo digital. Suscríbanse también a nuestra cuenta DW Español. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otra edición de Enlaces. Auf Wiedersehen.